Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estoy de nuevo, el abuelito. Hoy vamos a conversar un rato, le traigo algunos temas, o más bien consejos. Por supuesto, a quien no le gusten los consejos, pues escuchen lo que les digo, piénsenlo y decidan qué van a hacer con su vida. Vamos a hablar de diferentes temas. Tengo una lista, aquí tengo los temas. Pero antes de empezar con los temas, les voy a leer algo que es relativo a uno de los temas que vamos a tocar, pero es algo muy importante. Eh, yo soy libertario, la gente que me conoce lo sabe. Yo sé que mucha gente no sabe lo que es ser libertario, no sabe qué son los libertarios. Yo me voy a referir a ustedes a cuando yo comencé a investigar qué cosas eran libertarios. Yo estudiaba matemáticas en la universidad y me encontré un profesor un día que nos iba a hacer un tema sobre los axiomas. Yo le dije que me sabía todos los axiomas. Y él se sonrió y me dijo, ¿conoces el axioma de la no agresión? Y pues por supuesto yo nunca en mi vida había escuchado lo que era un axioma de no agresión. Él me explicó que los libertarios usaban ese axioma. Los libertarios tienen muchos de sus principios basados en las matemáticas. Y muchos de sus principios están basados en axiomas y en fórmulas. Y yo ahora les voy a leer la definición del axioma de no agresión. Después que lea la definición, se los voy a decir en pocas palabras para que lo puedan entender correctamente. El pacto o el axioma de no agresión dice: de acuerdo a los principios que los libertarios llaman el axioma de no agresión, todos los actos de agresión contra los derechos de otros, ya sean cometidos por individuos o por gobiernos, son injustos. Los libertarios creen que el primer propósito de un gobierno es proteger a sus ciudadanos del uso ilegítimo de la fuerza. De acuerdo a los gobiernos, o de acuerdo a esto, los gobiernos no pueden usar fuerza contra sus propios ciudadanos a menos que haciendo esto sea necesario para prevenir el uso ilegítimo de fuerza por otros individuos contra una persona o contra un grupo. Esta prohibición le da derecho al gobierno a que no entre en censura, en reclutamiento militar obligatorio, en control de precios, en confiscación de propiedad o de ningún otro tipo de intervención que corte o imposibilite el pacífico ejercicio y el voluntario uso de los derechos individuales. En otras palabras, el axioma de no agresión lo que dice es: como libertario estoy contra la violencia, pero si alguien usa la violencia contra mí, yo tengo derecho a defenderme con violencia. Lo mismo aplica para un individuo que para un gobierno. Si un gobierno es violento contra mí, yo tengo derecho a usar la violencia. No solo si es contra mí, sino contra otros. Si hay una persona haciendo violencia contra otra, yo tengo derecho a intervenir y usar mi violencia para detener al violento. Quedando claro esto ya, vamos a ir adelante entonces y vamos a empezar con algunos consejos. Vamos a comenzar por diferentes temas, vamos a ir saltando de un asunto en otro. Son una variedad de temas que son muy comunes o nos los encontramos en el camino de la lucha diaria. Para empezar, tenemos casos de youtubers, los he visto en pantalla, y de personas también que pasan en la calle cuando se está hablando algo contra el gobierno de Cuba, o cuando decimos al cubano que haga esto o lo otro contra el gobierno, salta alguien y nos dice: si no lo hiciste en Cuba, no digas ahora que lo hagas, no mandes a otros a hacer lo que tú no hiciste. Y en ese tono más o menos se van encontrando ese tipo de... Hay dos razones por las que esta gente puede decir eso. La primera es que esa persona es extremadamente cobarde y no quiere opinar, pero entonces no quiere que tampoco tú opines porque él luce mal. La otra puede ser que la persona piensa opuesto a ti
está favoreciendo con sus ideales al gobierno y no le conviene que tú opines o que tú digas qué hacer. Esas son las dos razones. Por lo tanto, nunca se cohíban si alguien les dice, tú no hiciste nada en Cuba, tú te quedaste callado, haz lo mismo aquí. No se dejen, porque van a caer en lo mismo que están cayendo esas personas. Siéntanse libres de decirlo. Otra cosa es las críticas dentro de la oposición. Esa crítica viene de fuera, pero a veces criticamos a la oposición interna. A veces alguien tiene una idea y no nos gusta. Y en vez de quedarnos callados y dejarlo como una persona democrática que haga lo que quiera hacer siempre y cuando no le está haciendo daño a otro, pues interferimos y le criticamos su táctica sin siquiera a veces aportar otra idea diferente o darle una opinión donde algo puede resultar mejor. Nos oponemos a eso con fuerza y eso es una cosa, no quería decirlo, pero lo veo muy típico en los cubanos, aunque es típico en el ser humano en general, pero el cubano tiende a rivalizar constantemente, incluso con las personas que están tratando de hacer algo en su propio beneficio. Dejen a la gente hacer. Si una persona tiene una idea y usted no está de acuerdo con la idea, eso no quiere decir que la idea sea incorrecta. A lo mejor la idea triunfa. Por lo tanto, hace mejor calladito. Si no quiere apoyarlo, por lo menos no interfiera. Quédese calladito. Deje que la gente haga sus cosas. Deje que la gente tenga sus ideas. Deje que la gente busque proyectos. Deje que la gente busque apoyo, entre otros. No trate de ir contra lo que alguien está tratando de hacer, especialmente si está orientado a la libertad de Cuba. Recuerde, democracia, sea demócrata, deje que otros hagan, incluso si usted no está de acuerdo con ellos. Otro asuntico, no asustar al enemigo. El enemigo lo asustamos cuando empezamos a decir, por ejemplo, cuando se caiga el sistema en Cuba, le vamos a cortar la cabeza a los comunistas. Cuando cojamos un chivato, lo vamos a arrastrar por la calle. Cosas así. No hace falta asustarlos de ese modo. Hay dos tipos de miedo, déjenme explicarles. Hay un miedo que es claro y presente. Como por ejemplo, nos encontramos frente a un león. Pues, es un miedo claro y presente. Ahí está el león es agresivo. El león nos va a atacar, lo más probable es que nos ataque, incluso si no tiene hambre. Pero hay otro miedo. Hay el miedo de las ranitas que se meten en la cocina y todas las mujeres corren. Bueno, perdonen que suene un poco sexista aquí. Hay hombres que corren también con las ranitas. Ese es otro tipo de miedo. Ese es un miedo injustificado. Pero hay un miedo también que se parece a ese, que como el de las ranitas, se nos metió dentro por algo que nos pasó antes. El gobierno cubano también mete miedo. Ustedes lo ven incluso con gente que ya estando aquí en libertad se reprime de decir cosas contra el gobierno porque tiene miedo. Y les voy a decir por qué no tienen que tener miedo. Por el año 1971, con algunos amigos más estando yo en prisión, empezamos a sacar cuenta de cuántos presos había en Cuba. Y lo sabíamos, era muy fácil. Ahí habían presos que habían estado en todo tipo de prisiones. Venían gente que había estado en Oriente, este estuvo en la Matanza, otro estuvo en el 5 y medio, y empezamos a sacar cuenta de cuántos presos había en cada prisión. Es fácil para un preso saber cuántos presos hay con él, porque en todos los conteos diarios que se hacían de presos se decía el total. Ese total lo conocíamos. Nosotros llegamos a contar casi 250.000 presos en el año 71. Eso lo usó el gobierno quizá un poquito como venganza, pero quería meter miedo. Arrestaba a todo el que estaba contra él. Por la cosa más estúpida te metían a la cárcel. Sin embargo, en estos momentos vemos que por lo que antes te podían echar 10, 15 o 20 años, ahora te arrestan y a las 24 horas te sueltan. A veces a las 3 horas te sueltan. Ya sabemos, y ellos también lo saben, que no hace falta darle una sentencia de 20 años a alguien para meterle miedo. Entonces ahora, pues tienen 100 y pico presos políticos. Ya no hacen falta 250.000.
pero el pueblo tiene miedo. El miedo lo sembró con aquellos 250.000 presos, con los 12.000 que fusiló, con la gente que desterró del país, con los que abusó en la JUMAT, en el servicio militar. El miedo lo creó. Ya después que el miedo está creado, no es necesario meter más miedo. La dictadura nos teme. No hace falta meterle más miedo. No sigamos amenazando ni diciendo lo que vamos a hacer cuando se caiga la dictadura. Otra es que vamos a hablar un poco de la situación económica. Nos tienen miedo porque no tienen dinero. Si tuvieran dinero, ellos se podían dar los lujos que se daban antes de exportar revoluciones, de tener 400.000 personas vigilando a otros 400.000. Ahora no pasa así. Les voy a hablar de un caso curioso. En la época de que pasó el ciclón y después vino el terremoto en Haití, la ayuda se volcó a Haití. El haitiano comía arroz 3 veces a la semana. Cuando empezó a volcarse la ayuda a Haití, y aún hasta estos momentos, ahora el haitiano come arroz 3 veces al día. No 3 veces a la semana, 3 veces al día. ¿Saben por qué? Porque les han llegado de otros países a través de las ONG mucha comida. ¿Qué pasó? Que el gobierno haitiano o el pueblo haitiano dejó de sembrar arroz. El que cultivaba arroz pues no pudo cultivarlo más porque el arroz está regalado. ¿Cómo vas a cultivar arroz? ¿A quién se lo vas a vender? El arroz se regala. Lo mismo pasa con la ropa. Se han recogido cientos de toneladas de ropa de uso y entonces te encuentras a los haitianos con pullovers que valen $200 usado y regalado, pero ya lo tienen. ¿Qué pasó con la industria textil de Haití? No existe, porque ya la ropa está gratis. Ahora vamos a poner ese mismo ejemplo con el gobierno cubano. ¿Qué pasa con la producción de comida en Cuba? Cuesta mucho fabricarse y sale más barato comprarlo. Por ejemplo, el pollo americano. En Cuba se consume el pollo de los Estados Unidos. Estados Unidos subvenciona a los granjeros que producen pollo. Y Cuba termina pagando 23 centavos por libra de carne oscura. Quiere decir el muslo y el encuentro. Cuando compra el pollo. Por eso es que Estados Unidos no le compra pollo a nadie en el mundo. Porque Estados Unidos es el que le vende un pollo por debajo del precio de producción. No les conviene criar pollo a cubanos, porque de criar pollo el costo es muy alto. Si yo tengo el pollo 23 centavos la libra en los Estados Unidos, pues yo lo único que tengo que pagar es el cargo de transporte. El pollo me sale más barato que si lo crezco aquí. ¿Qué ha pasado? Que esas subvenciones han acabado con la economía. Cuba recibe donaciones de todos los países del mundo. Cuba recibe ayuda por investigaciones del SIDA, Cuba recibe todo tipo de ayuda que el mundo da. Dinamarca le da 3 millones, Holanda le da 2 millones, el Reino Unido le da 5 millones, por cualquier tema, y ellos están ahí. Ellos son dependientes del welfare mundial. Todo país que regale algún dinero por alguna razón, ellos tienen ahí las condiciones para aplicar por esos loans o esos grants y cogerse ese dinero. Por lo tanto, Cuba no desarrolla nada porque le cuesta más desarrollar que comprar. Compra barato, recibe regalos. Eso ha llevado la economía al suelo, tal como pasa en Haití, ha pasado en Cuba. En el caso de Haití, pues Haití es un país capitalista y pasó a causa de eventos que no pudieron evitar, un ciclón que destruyó el país y después un terremoto. En el caso de Cuba es un sistema político que gobierna un grupo que lo que quiere es ser millonario, ser más rico. Por lo tanto, han adoptado ese sistema y no les interesa que la industria se desarrolle en Cuba. Además que es muy tarde. Como es tan tarde, se han quedado sin dinero, vivieron de la subvención rusa por decenas de años, eso se acabó. Cogieron a los venezolanos, a los pobres, y los secaron. Eso se acabó también. Lo único que están recibiendo es petróleo. Es por eso que no se les va la luz. Cuando les falta el petróleo, ahí viene el desastre completo. Por lo tanto, piensen siempre que cuando alguien hable de bloqueo, cuando un cubano
le habla a usted de bloqueo y usted sepa que va a defender solamente un embargo, pregúntele solamente por el pollo. No use más ningún argumento. Pregúntele de dónde viene el pollo que se comen. Y ahí se acaba el argumento. También le voy a hablar de la remesa. Las remesas son algo que nosotros hemos luchado porque no lleguen a Cuba. Yo no sé si les puedo decir esto, pero déjenme explicarles que yo no apoyo nada que ayude al gobierno cubano. Cuando yo era joven, muy joven, recuerdo que yo era de los que apostaba a que el atleta cubano perdiera en una competencia internacional. Cuando un cubano ganaba, yo sufría. Y los cubanos me decían, tú eres anticubano, porque tú quieres que gane el americano, o que gane el capitalista, y que pierda el atleta cubano. No apoyo al atleta cubano. No lo apoyaba porque era un logro político. Sacrificaba al cubano en ese punto, no le daba mi apoyo, pero yo no les daba la oportunidad de que ganaran puntos en nada porque se usaba políticamente. Bueno, en el caso de la remesa, no apoyo la remesa. No apoyo a que se mande un centavo a Cuba. Pero todo el que quiera mandar a Cuba, absolutamente no me meto en eso. No le digo a nadie que no mande, ni hago ninguna política. ¿Saben por qué? Porque primero, el que manda debe saber y debe pasar la vergüenza de mandar. De mandarle a su enemigo, de mandarle a su rival, de mandarle a ese que está aplastando y amagollando a la familia en Cuba. Que pase esa vergüenza y que sepa que eso no ayuda, que eso al contrario es detrimento para su familia. Les voy a hacer una pequeña historia que se me ocurre hablando de eso. Allá por el año 71, en el Príncipe, yo estaba preso en el Príncipe, vinieron dos reeducadores que habían sido acabadas de graduar de la Unión Soviética, reeducadores de prisión. Eran dos imaguas de apellido Crespo. Y había salido una ley que si te fugabas como castigo, uno de los castigos que incluía, aparte de las visitas y esas cosas, era que ibas 21 días de castigo a una zona cualquiera, a un calabozo, donde quiera que estuviera. En el caso del Príncipe, los calabozos estaban en la zona 1, era una zona de presos comunes. Y pues cuando yo entro esa noche al Príncipe procesado, me arrestaron por una fuga que había tenido y al procesarme, cuando voy a salir, yo pensaba irme al patio 5, que era el patio donde estábamos los presos políticos, y me llevan a la zona 1. Entonces eran como las 1 de la madrugada, protesto, y me dicen, no, bueno, mañana hablamos eso, mañana vete al reeducador y que él te explique. El sargento no pudo explicarme nada. Al otro día, pues me metieron en la Leonera, en la zona 1, una de las galeras que era de los asesinos que se castigaban dentro de la prisión, se castigaban ahí. Y ahí pues yo en la mañana temprano me planté, me quité toda la ropa y entonces un sargento me llevó a reeducación, a ver al teniente Crespo. Y el teniente Crespo me explicó que hacer una nueva regla, le dije que no, que yo con comunes no estaba, y entonces me dijo, bueno, la otra opción es ir a los calabozos. Y le dije, está bien, voy a los calabozos. Pues me llevó a los calabozos y estando en los calabozos me sacaban a bañar una vez a la semana a un tanque de agua que estaba congelada y llena de mazmorra todo aquello ahí. Bueno, pues a la semana de estar ahí me sacan a bañar y me bañé y ya cuando regreso del baño vengo temblando un frío horrible y cuando llego a mi celda la celda estaba oscura y cuando entro veo un bulto en una esquina y entonces yo pensé que era alguna trampa, ¿sabes? Yo estaba siempre pues sospechando siempre que algo malo estaban planeando contra mí y no quería entrar y el guardia me dijo no, es que es otro preso que metieron aquí contigo. Y entonces entré y era un muchacho que venía del hospital, le habían hecho una cirugía de úlcera. Las cirugías de úlcera en Cuba te hacen una abertura te abren como si fueras un cochino, desde arriba, desde el esternón hasta el ombligo, te hacen un corte enorme. Y él había tenido un problema con un guardia, creo que rompió una almohada o algo así, y ahí le dieron una paliza. Al darle la paliza, se le abrió la herida de la úlcera, pero encima de la paliza y con la úlcera abierta, o la herida abierta, lo tiraron en el calabozo donde yo estaba,
Cuando yo llegué ahí, el muchacho estaba lleno de sangre, aquella herida estaba abierta, se le veían los intestinos, aquello era un desastre. Y yo traté, la única ropa, recuerde que yo tenía en el calabozo era un calzoncillo. Yo estaba plantado, no tenía ropa ninguna. Entonces me quité mi calzoncillo y con el calzoncillo traté de ayudarle a cerrar la herida. Y él me dijo, ¿sabes qué? No me estás ayudando. Y le dije, ¿cómo que no te estoy ayudando? Y yo, no, si tú me arreglas un poquito, cuando el sargento de aquí de la zona 1 vea cómo estoy, si luce muy bien la herida, no me van a sacar al hospital. Pero si me la dejas abierta y desbaratada, posiblemente me den ayuda. Esto lo digo ahora porque el mandar dinero a Cuba casi que tiene el mismo efecto. Nosotros estamos tratando de que la herida luzca un poquito mejor. El daño que le hace al gobierno cubano, esa carencia a la que los tiene sometidos, nosotros la adornamos un poquito. Bueno, nosotros no. Ustedes, los que mandan, la adornan un poquito con las remesas. Eso no soluciona el problema. El problema lo soluciona no mandar. Para que la herida luzca fea, para que la herida luzca mala, para que la herida luzca peligrosa y que alguien pueda decir hay que hacer algo. Entonces, eso es lo que tengo que decir de la remesa. El que quiera mandar remesa, que las mande. Yo no lo voy a criticar, pero que le quede en su conciencia que está traicionando a su pueblo y que está traicionando a esa familia misma que piensa que la está ayudando porque le manda $100. Porque con $100 tampoco le resuelve. Si le manda 20.000, entonces no lo voy a criticar en absoluto. Porque con 20.000 puede hacer mucho. Dejemos eso ya y que esa gente siga pasando la vergüenza de mandar. Voy a pasar a otro asunto. Ya les hablé de apoyar. En Cuba no se apoye nada de Cuba que parezca apoyo. Ni siquiera que parezca apoyo. Es decir, no apoye los logros deportivos. Apoye el bloqueo. Cuando alguien le hable de bloqueo, explíquele. Vaya contra eso. No apoye el que la educación en Cuba, señores, seriamente, la educación en Cuba no existe. En Cuba no hay educación. Que la educación es gratis. No, señores. El adoctrinamiento es gratis. La educación no existe. Que me perdonen muchos de los que llegan aquí que no tuvieron una familia que se ocupara de su educación. A los que solo dejaron que el sistema los educara, aquí tenemos la prueba. No tienen educación ninguna. Entonces, no dejemos que se hable de la educación en Cuba. Cuando alguien hable de educación en Cuba, pregunte cuál educación, porque aquí no la hemos visto. Hay personas que llegan preparadas, pero esas personas que llegan preparadas no llegaron preparadas porque el sistema educacional cubano les dio las herramientas. Esas personas tenían vocación o tenían una voluntad fuerte y estudiaron y se prepararon. El 90% de los cubanos que llegan aquí no saben nada de nada. Tome un doctor, tome un ingeniero, esos graduados de la UCI, señores, no saben nada, absolutamente nada. La educación en Cuba no educa, la educación en Cuba entrena a combatientes, entrena a políticos, entrena a represores. Eso es lo que hace. No los ayuden. Con la medicina les digo exactamente lo mismo. De cada 100 doctores que entran aquí a Estados Unidos, 10 pueden hacer un examen y lo pasan. Los otros 90 no. Los otros 90 no están preparados, no saben nada. No solo, y eso se usa mucho, el que digamos no están al tanto de la tecnología. Sí, no están al tanto de la tecnología y eso es admisible y normal, pero tampoco tienen el conocimiento. Hay un 10%, ya les digo, que sí estudiaron, que sí hicieron el esfuerzo, que sí tenían vocación, pero la medicina no es un logro. En Cuba no hay medicamentos, en Cuba los hospitales no están preparados, así que no defiendan nada. No digan, bueno, en Cuba la educación y la salud es buena, pero hay una dictadura. No, señores, hay una dictadura y no sirve la educación y no sirven los hospitales. Otro punto con relación al apoyo.
eh, apoyar todo lo que está en contra del sistema. Eh, ¿Por qué digo apoyar todo lo que está contra el sistema? Porque, por ejemplo, si ya lo hablé antes, hay un youtuber o hay alguien en el internet o hay alguien en Facebook que está comentando y nosotros no estamos de acuerdo, si está contra el sistema, ya dije de no combatirlo, déjelo, sea demócrata, déjelo que exprese su opinión, pero también déle la libertad y apóyelo, porque si alguien está hablando y siente su voz de apoyo, póngalo en comentario, estimúlelo, porque si está haciendo bien y usted lo estimula, lo va a seguir haciendo bien. Otra cosa, y vamos a hablar de otro tipo de apoyo. Hace como 2 o 3 días me encontré un video que ya reciente, pero no tan reciente, de una entrevista, no sé si ustedes conocen, por supuesto que mucha gente sí la conoce, esta señora de Luisiana, Lyudmila, la hija de Maceo. Vi el video de Juan Manuel Cao cuando le entrevistaba en la televisión. Y yo vi también el video, y él lo puso, de la televisión cubana, donde la tratan de culpar y ponen a alguien que dice que si le pagaron, esa historia, donde el gobierno cubano quiere probar que el terrorismo se está utilizando en Cuba contra el gobierno cubano, contra el pueblo cubano, y que está siendo además financiado o pagado por los Estados Unidos. La muchacha, me dio mucha pena con ella, yo simpatizo con ella tremendamente, una mujer valiente, es una mujer como no todos, a ella también el sistema la golpeó fuerte, hay muchos que el sistema no los ha golpeado fuerte, que los ha golpeado con el hambre, y los ha golpeado con el miedo, y los ha golpeado con el abuso, y los ha golpeado con la esclavitud a lo que los ha sometido, pero no les ha dado en las vidas de la familia, no ha creado un desastre grande, y ella sí, ella tiene sus razones. Y entonces les voy a hablar sobre este tema, porque como repito, la vi teniendo cierta dificultad para defenderse de el caso que le estaba presentando Cao. Cao quería ayudarla, por supuesto, la ayudó muy mal, no tuvo los argumentos para ayudarla, pero yo voy a hablar de eso, y voy a decir cómo se pudo haber defendido ella y qué cosas Cao no tuvo en cuenta para ayudarla, a pesar de que Cao se le notaba la voluntad de ayudarla. Cao estaba más preocupado por proteger al movimiento San Isidro de una amenaza inexistente que en realidad probar la inocencia de esta mujer o las razones de esta mujer por hacer, si lo hizo, lo que hiciera. Okay. Había un señor que ya murió hace muchos años, Tony Cuesta Valle. Tony Cuesta Valle fue un patriota cubano. Les voy a dar una pequeña idea de quién era Tony Cuesta Valle. Muchos de ustedes ni siquiera saben quién es Tony Cuesta Valle, a pesar de que la ciudad de Miami le tiene dedicado el 15 de junio como el día de Tony Cuesta Valle. Quizás ustedes tampoco lo saben, pero bueno, les voy a decir unas cuantas palabritas de Tony para que ustedes sepan quién era Tony, y entonces después les voy a decir lo que Tony me dijo a mí. Tony Cuesta Valle fue un agente podemos decir, de la seguridad del Estado, pero en el 1959, cuando Fidel triunfa, él era de la contrainteligencia, y en el año 60 él abandona a Fidel. Tengo entendido que él llegó a cargo de capitán. Palabras de él hacia mí. Y él viene para Estados Unidos en el 60, se une al Alfa 66, pero el Alfa 66 tenía sus métodos y Tony tenía lo suyo. Por lo tanto, Tony se separó del Alfa 66 y creó los comandos de liberación, o eran conocidos como comandos L. Con los comandos L, Tony hizo aproximadamente unas 30 incursiones a Cuba. Él iba a Cuba y hacía cosas, hacía acciones. Una de las acciones más famosas que tuvo fue que hundió un barco ruso en el puerto de Caibarien. En el mismo Caibarien
el barco Lobo. Hizo otras misiones, una de ellas, y muy importante, esto, cerquita del Acuario de La Habana, por ahí por la zona donde, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Bueno, sí, es muy cerca del Acuario. Hay una casa, o había una casa, donde vivía el presidente Osvaldo Dorticós Torrado. Es una casa como, no sé si los que saben, pues cerca de donde vive Rodilis, una casa igual, pegada al mar. Pues Tony entra en una lancha y le disparan a la casa de Dorticós. Después de eso, pues acorralan la lancha cerquita de donde acababa de cometer la acción. Llegan las torpederas, los rodean. Tony saca una granada para volar la lancha. Realmente que ellos tenían una lancha muy rápida, no quería que cayera en manos del gobierno. Trata de volar la lancha, pero él explota la granada en su mano. Él quería matarse con la, ¿sabes? Suicidarse ahí, no quería ser capturado. Y entonces él pierde la mano, él pierde la vista, va a la cárcel. Ahí lo conozco yo. Él me empezó a dictar su memoria, yo escribía todo lo que él me contaba y yo tuve chance de conocer bien a Tony. Y hablando de eso, hablando una vez sobre lo que era el terrorismo, Tony me dijo, nosotros no somos Gatillo Alegre, yo no soy terrorista, yo no me considero terrorista, yo hago acciones violentas contra los violentos. Y cuando pasaron los años, después me di cuenta que quizás Tony no sabía que él era libertario, pero eso es un pensamiento libertario. No sé si recuerdas que al principio de empezar la directa les leí lo que era el axioma de la no agresión. Yo tengo derecho a hacer acción violenta contra ti porque tú eres violento. Si tú eres violento, ya seas persona o sea gobierno, yo tengo derecho. Y Tony, por ejemplo, atacó la casa del presidente Dorticós, atacó el barco ruso, hizo acciones que más bien se pueden considerar acciones militares, no son acciones terroristas. Una acción terrorista es lo que hicieron los comunistas en el año 57, 58, 59, poner bombas en los cines, darle candela a los autobuses en La Habana, asesinar gente en las calles porque le decían chivato o lo que fuera. Eran acciones terroristas. Estas acciones no, estas son acciones militares, o estas son acciones solamente en una respuesta ciudadana, tal como lo piensa un libertario. En el caso dado de que Lyudmila de alguna manera hubiera colaborado, hubiera mencionado, hubiera participado, o hubiera tratado de conspirar para que hubiera una acción violenta contra un gobierno violento, está absolutamente justificado, y eso no es terrorismo. Vamos más allá todavía. Incluso hay personas muy anticomunistas y muy convencidas que nombran, por ejemplo, el hecho de que se volara el avión en Barbados por el Mono Morales. También les corrijo que fue el Mono Morales, para que lo sepan, que hay videos de Mono Morales, que conocía a Mono Morales y el Mono Morales me lo dijo en mi cara. Se culpó a otros, Fidel culpó a otros, eso fue lo que oyeron y eso es lo que repiten aquí en Miami ahora, incluso siendo anticomunistas. Bueno, la voladura del avión, todos saben que un grupo de la inteligencia cubana estaba volando en el avión y esa acción fue una acción militar contra esa gente. Vamos a decir, o vamos a tratar de ver, que hay una frontera con el terrorismo porque murieron inocentes civiles. Eso lo esgrime el gobierno cubano, y digo esgrime recordando que el equipo de esgrima viajaba en el avión. En las acciones militares, por ejemplo, Estados Unidos hace cualquier acción militar, va a bombardear un punto cualquiera, quirúrgico, como llaman, donde se está construyendo armas atómicas, y lo bombardea y mueren 5 civiles. Es decir, se cumplió el objetivo militar, se destruyó el lugar donde se estaba operando para crear esa amenaza de bombardear, y murieron 5 civiles. Eso no es un acto terrorista.
a pesar de que hayan muertos civiles, se llaman bajas colaterales. En el caso del avión, incluso ese argumento se puede usar. Hay una diferencia muy grande entre lo que es una acción militar o una acción civil, en el caso de que hablo de lo que puede pensar un libertario, y el terrorismo. El terrorismo es terror puro, es terror para evitar que las personas contribuyan en la sociedad por un sistema, evitar que la gente vaya a los trabajos, evitar que la gente vaya a las escuelas, evitar que la gente vaya a los cines, que vaya a los bares. Ese terrorismo lo hicieron los cubanos en La Habana en el 59, lo hicieron los grupos argelinos en los 60, cuando querían liberarse de los franceses. Eso es terrorismo. Lo demás es defensa personal, pura defensa. Para Liumila, este argumento, que lo use, se lo regalo y no le cobro por la información, pero que sepa que como ciudadana ella está autorizada a aplicar violencia contra el violento, si quiere usar esa defensa. Si no, pues que utilice la defensa que le parezca, pero simpatizo mucho con ella. Vamos a seguir a otro punto. Vamos a hablar de, muy por arriba, del movimiento San Isidro. Excelente, muchachos, excelente grupo, muy valientes. Ojalá tuviéramos muchos como ellos, pero hay que cuidarlos. El movimiento no murió. Hay gente que dice que el movimiento se sintió afectado o traicionado por esos 300 que fueron ahí. No, ese grupo fue inspirado, claro. El gobierno va a infiltrarlo, el gobierno va a modificarlo, el gobierno va a controlarlo, el gobierno va a desorientarlo y llevarlo por donde ellos quieren. Pero ese movimiento está ahí para hacer daño. Hace mucho daño y está inspirando a otros a que lo hagan. Hay un muchachito, perdonen que no recuerdo el nombre ahora, de apellido Robles, que salió por el bulevar de San Rafael con un cartel, está preso. Ese muchacho posiblemente fue inspirado por ese grupo. El cartel, ¿sabes?, nos da que pensar. Y muchos otros, si no se inspiraron hasta llegar ahí, porque quizá le faltó el valor, por lo menos tienen la semillita adentro. Está muy bien. Sigue adelante. No hay más que hablar del asunto. Déjalo correr. De las redes sociales. Las redes sociales, a ver cómo les explico. Las redes sociales son algo curioso. Hay personas que, Facebook principalmente, los Facebook lo usamos las personas que somos un poco más viejas, la gente joven, pues mis hijos ni siquiera ven Facebook, ¿no? Ellos usan Instagram, usan Twitter. Esto es para los viejos. Pero los cubanos, como no somos tan informados en la tecnología, pues nos hemos agarrado de Facebook, y Facebook es un arma nuclear. No tengan miedo a comentar, pierdan el miedo, señores. Cuando alguien habla a favor del gobierno, como he visto ahí, a veces paso y veo que no hay comentarios. La persona pone yo soy Fidel, por ejemplo, alguna estupidez de eso. Lo están dejando correr. Señores, tómense un segundo y díganle a ese estúpido que puso que yo soy Fidel, que Fidel está muerto. Por favor, háganle saber eso. Háganle saber, ese es otro argumento que usamos mucho aquí entre nosotros los cubanos, háganle saber que él no es Fidel porque él no tuvo yates, ni tuvo islas, ni tuvo dinero, ni crió a su familia, ni tuvo 2 o 3 mujeres, ni tuvo 500 casas, ni regaló islas en Cuba a los alemanes. ¿Saben? Háganle entender eso. Respóndanle, pónganle algo. A veces yo llego a alguno y ya veo que lo atacaron, ya tiene 10 o 12 comentarios y ya lo sigo. Pero si no tiene comentarios, ahí pongo el mío. Les voy a explicar. El primer video que yo hice no fue realmente un video político. Era un video con intenciones políticas. Pero las intenciones políticas estaban escondidas. Yo sé de la necesidad que hay de que haya youtubers. Yo sé de la necesidad que hay de que
Mientras más youtubers haya, mejor. Esa pelea se la tenemos ganada, pero no podemos dormirnos. Hay que seguir creando youtubers. Yo sé que hay muchísima gente con capacidad que puede llegar a ser famoso como youtuber y subir. Entonces a mí se me ocurrió, esto me dio la idea un muchacho de apellido Camalleris en Cuba que tiene un blog, y él hizo algo así. Y entonces yo me metí en Social Blade y saqué la información de los youtubers. Usted entra a Social Blade, voy a dar la misma información que dio Rodiles. Rodiles dijo una vez, no me acuerdo el nombre de la compañía que le dio el dinero a él. Bueno, él dio el nombre y ya por ahí todo el mundo se enteró del dinero. Ahí todo el mundo empezó a hablar de USAID, o como dicen los cubanos, USAID. Empezaron a ver el dinero que daba USAID y a quién se le daban los grants, y por ahí empezó el chisme y el escándalo. Aquí les voy a decir lo mismo. Si quieren saber algo de un youtuber, vayan a Social Blade. En Social Blade está la información del youtuber. No van a ver lo que gana él en toda su vida, porque pues hay diferentes formas de ingreso. Pero lo que paga YouTube, específicamente YouTube, pues está en Social Blade. Yo me metí en Social Blade y hice una lista de 20 youtubers, sin seleccionar mucho, lo que yo conocía más o menos. Hice un video y sabiendo yo que Otaola es el más conocido de todos los youtubers que tenemos aquí, pues puse, el título fue Otaola y otros youtubers cubanos, cuánto ganan al año, pero Otaola como número uno, ¿sabes? Para llamar la atención sobre la palabra Otaola. Entonces, la intención mía en el video era que la gente viera que ser YouTube no solo es una labor encomiable, está haciendo una lucha por la libertad, ¿sabes?, valiosa, sino que también se podía ganar dinero por el camino. Entonces yo dije, bueno, pues si no convenzo a alguien por sus habilidades, pues la puedo convencer para que vea que también puede tener algún resultado económico. No es fácil, pero se logra. A lo mejor no ganas mucho, pero a lo mejor sí ganas. Entonces mi intención era nada más mostrarle que de todos los rangos de gentes, cultos, incultos, informados, desinformados, habladores de cáscara, cualquiera puede ser youtuber. Entonces el video era para incitar a otras personas a que se hicieran youtuber. Bueno, con ese video yo he tenido comentarios favorables, porque alguien ha entendido la razón por la que hice YouTube. Otros me han dicho, ¿y a ti qué te importa? ¿Y tú quién tú eres? Eres un viejo envidioso, y cosas así. Por lo tanto, deben tener en cuenta que no todo lo que ustedes digan con buena intención se va a entender del otro lado que usted lo hizo con buena intención. No tenga miedo de hablar, hable, porque a veces hablando lo perfecto incluso va a tener crítica. Así que no tenga miedo de que lo critiquen, que hablen de ustedes, no importa. Comente, métase en las páginas de las redes sociales y comente, hable, explique, diga lo que piensa, no tenga ningún miedo y enfréntense a todo el que se quiera enfrentar. No vaya buscándose peleas por gusto por ahí, pero si alguien merece que usted le riposte, pues riposte. Hágase youtuber y publique. Y si no se hace youtuber, por lo menos publique. Del dinero, este es otro tema ahora. El dinero y la oposición. Del dinero y la oposición quiero decirles que el cubano, volvemos a lo mismo con lo del cubano, no quisiera decirlo así, pero no me queda otra. Está muy pendiente de lo que ganan otras personas. Y esto viene con relación a lo que hablé antes del video. Están preocupados si alguien recogió dinero o le dieron dinero para esto o lo otro, y si lo usó o no lo usó, o si tuvo resultado o no tuvo resultado. Yo tengo un argumento que puedo ponerle al frente. Hay un youtuber, por supuesto que como yo no hablo más de los youtubers, no voy a decirles el nombre, pero ese youtuber
decía, ¿qué han hecho con el dinero? Han tenido mucho dinero y no han hecho nada. Y entonces yo me pregunto, bueno, vamos a poner el ejemplo de un boxeador al que se le dieron $2 millones por una pelea. Y la pelea la está perdiendo. Y está en el 8º round o en el 9º. Está boxeando. Está fajado boxeando. Por el 8 al 9º round. Es el momento para decirles que le hemos dado 8 millones por la pelea y no hizo nada. ¿Hay derecho a reclamarle? A las organizaciones cubanas que están dentro de la isla y las que están fuera de la isla también, que han tenido la suerte de que el gobierno norteamericano les ha otorgado un grant, no podemos decirles que no han hecho nada, porque no hemos llegado al final de la novela, el telón no ha bajado, la obra no se ha acabado. Entonces no digan que no han hecho nada, ustedes no saben lo que han hecho y nadie se va a poner a vocear lo que hace. Eso es de tontos. Hay casos como, por ejemplo, el de Rodiles en Cuba, al que se le critica dónde está el dinero. Señores, miren los videos. Estado de SAT es posiblemente la organización más experimentada que lucha contra el gobierno cubano. Y miren los videos de todas las cosas que han hecho. Han hecho mucho. Pero no vamos a ese punto. Imaginemos que no han hecho nada. Por lo menos han ablandado. Por lo menos no están en contra de nosotros. Por lo menos no nos han reprimido. Están enfrentándose al represor. Entonces, déjenlos tranquilos. No se metan más con el dinero de la gente. Si 15 cubanos le mandan dinero a un cubano en Cuba y ese señor se compra un automóvil en Cuba, eso no es problema suyo. Ese problema es de los que le mandaron el dinero. Si el gobierno de los Estados Unidos otorga un grant a alguien específicamente, no se vuelva usted auditor. El auditor es el gobierno de los Estados Unidos, el que dio ese dinero, no porque yo pago mis impuestos y ese dinero es mío. Señor, usted no da nada. Mire usted lo que pagó de taxis este año. O mire a lo mejor cuánto le devolvieron. A lo mejor usted también está cogiendo dinero. No se meta en eso. El gobierno de los Estados Unidos tiene a la IRS y tiene esos sistemas de audición. Entonces déjenlos a ellos que administren y le den el dinero a quienes ellos creen conveniente. El gobierno de los Estados Unidos administra el dinero de los Estados Unidos. Ellos son los administradores, no es usted. Entonces no se meta más en el dinero de la gente. Haga usted lo que tiene que hacer. No se ponga a criticar a nadie. Que nadie se va a poner tampoco a vocear lo que hizo. Porque se puede buscar problemas. No lo fuerce usted ni lo desprestigie diciendo que no ha hecho nada con el dinero. Está en el 8º round. Recuerde eso. Después voy a decirles algo. Y ya estoy terminando. A esas personas, por ejemplo, yo estoy libre de eso. Yo a los 14 años empecé a oponerme al sistema. A mis padres los machacaron y los maltrataron desde el año 61. Yo fui a la cárcel siendo un niño y después salí de Cuba. A mí nunca me hicieron pionero. Yo tuve la suerte de tener la educación buena aquella de los maestros que quedaban del pasado. A mí no me lavaron el coco. En mi familia no hubo nadie que me ideológicamente maltratara mi cerebro, ni me sembrara ideas erróneas, ni que me pusiera contra el que no pensara políticamente igual que yo. A mí no me dañaron, pero el que vivió en Cuba, el que siguió en Cuba, el que fue pionero, el que fue o no fue joven comunista, pero fue un estudiante y tuvo amigos que eran comunistas y simpatizó con ellos y participó, y ahora vino aquí a los Estados Unidos. Miren bien, primero les aclaro, soy católico y mi doctrina dice que si tú has pecado y te arrepientes, estás libre de pecado. Si tú eras comunista, llegaste aquí, o no comunista, vamos a decir, que eras pro dictadura, en Cuba no había comunismo, era una dictadura.
Si eres pro dictadura, llegaste aquí y te arrepientes, estás perdonado, libre de pecado. No te critico absolutamente nada. Puedes haber sido pionero, puedes haber sido de la juventud, puedes haber sido del partido, de lo que quisieras. No te voy a criticar. Pero sí te digo a ti que te consideres penetrado. A ti te educaron, a ti te lavaron el coco, y a pesar de que ya estés claro en política, a pesar de que ya sepas quién es el verdadero enemigo, a pesar que sepas quién es el dictador de verdad, recuerda que hay 1.000.000 de cosas en la cabeza que te las sembraron. Entonces, recorre tus campos y mira qué hierbas tienes sembradas y arranca las que no son correctas. Todavía tienes cosas. Te digo que tienes cosas porque tienes que cuidarte que hablas y que comentas. Por ejemplo, en el tema que toqué hoy del terrorismo, tienes que saber nombrar qué cosa es terrorismo y qué cosa no es terrorismo. No consideres terrorista a cualquiera tampoco. Piensa que hay muchas razones por las que la gente hace las cosas, pero no acuses para repetir lo que te enseñaron que era una acusación. No creas nada de lo que te enseñaron allá, cuestiónalo todo y entonces haz como un renacimiento. Vuelve a renacer y vuelve a aprender todo, uno por uno. Aunque te consideres que eres político 100%, que estás claro en todo, que tienes una dicción increíble, que puedes convencer a cualquiera y que estás 100% correcto, revísate. Porque el que sabe y te mira, te ve que hay mala hierba sembrada en tu campo. Recorre tu campo y límpiala. Lo último, cuestione, repito en esto, cuestione todo lo que oyó en Cuba. Todo lo que oyó en Cuba era mentira. Todo lo que oyó en Cuba era manipulado. Todo lo que oyó en Cuba era para convencerlo a usted y para que usted convenciera a otros. Y que como papagayo repitiera las cosas que ellos repetían. Recuerde que fue un sistema montado para engañarlo. Ese sistema no perdió, ellos lograron su objetivo. Lo que pasa es que la verdad se impone y quizá usted entendió eso después. Y por último, piense para criticar. Cada vez que vaya a criticar a alguien, piénselo, tenga sus dudas, mire si vale la pena criticarlo. Y para apoyar, ni siquiera lo piense. Cuando haya alguien con una idea nueva, que va contra la dictadura, que va contra el abuso, que va contra la gente, apóyelo, no tenga ningún miedo. Eso no lo piense. Piense para criticar, pero no piense para apoyar. Ya voy a acabar. Pasé por todo. Tengo muchos más temas de que hablar. No van a ser consejos. Me voy a dedicar a temas específicos, pero quería tocar un poquito de todo y como que romper el hielo en un video como esto. No sé si ven ahí en la pantalla, como en mi pantalla que tengo no puedo verlo, lo que ven ustedes no es lo que estoy viendo yo. Hay arriba un número de un sitio de internet, eso es un código para entrar en Core. Yo voy a estar en ese sitio lo que es lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana, lo que quiera, y a partir de las 8 y hasta que Chucho empiece, porque yo, perdonen, pero no me pierdo a Chucho, así que va a ser siempre lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a aproximadamente 10:30, que es que Chucho empieza. Se puede meter en ese sitio y ahí podemos conversar y ahí podemos no solo conversar por texto, sino cara a cara. Ustedes pueden entrar en un sitio, es una página que tengo donde pueden entrar y ahí nos vemos por, si quiere usar solamente su nombre y conversar por texto, pues ningún problema, pero si quiere dar la cara, pues también pueden meterse en ese sitio. Yo voy a empezar a transmitir con el StreamYard cuando empiece a hacer las directas y ya pues van a tener también, ¿sabes?, participación directa durante el tema. Así que de ustedes me despido ahora. Una cosa final. Esto lo decía Milanés.
Milanés dice en el video, bueno, Milanés quería llegar a 40.000 suscriptores y ya lo logró, tiene 40.500. Él quería hacerlo para diciembre, pero bueno, el público lo ha apoyado. Yo estoy empezando y YouTube me acaba de mandar un email felicitándome por el año que he tenido. Yo he hecho unos cuantos videitos, te meten en el abuelito, van a ver unos cuantos videitos cada 15 días, temas que yo pienso que la gente debe conocer. Y ellos me felicitan mucho porque he tenido horas y horas ya, completamente ridículo. Yo, por ejemplo, ya les dije que no quería mencionar a nadie de los youtubers, ni de los youtubers de nuestro bando, ni de los youtubers del otro bando. Pero hay youtubers del otro bando que tienen, qué sé yo, probablemente 40 veces más suscriptores que tengo yo. Yo no tengo suscriptores prácticamente. Estoy empezando y casi ni me hacían falta los suscriptores, porque yo lo que hacía era poner el video, al que lo vea. Y básicamente en Facebook, donde yo tengo pues grupos de 5.000 amigos, y ahí es donde meto mis videos y los vean, pero no por YouTube. Sin embargo, ahora estoy enfocado en YouTube y me voy a gastar dinero. No es porque me vaya a gastar dinero, no tiene ninguna importancia, pero bueno, voy a ponerle StreamYard. Yo tiro con ese que ustedes vieron ahí arriba, la Core. El Core es completamente gratis, no me cuesta. Pero bueno, voy a hacer el Accord. Se usa, es muy bueno. En vez de StreamYard solamente me deja usar 10 caras, y este otro es como el Zoom, que pueden entrar cantidad de gente. Pero bueno, voy a extraer el StreamYard porque el StreamYard es más conocido, es una plataforma que todos los youtubers usan y lo voy a empezar a usar. Les voy a pedir entonces que por esa razón es que quiero que se suscriban, por favor. Volvimos al tema que hablábamos antes. Apoyen sin pensar y no critiquen. Piensen para criticar, pero apoyen sin pensar. Sin pensar, suscríbanse en el abuelito, no les cuesta un centavo, como dice Milanés, no sean tacaños, incluso cuando tacaños requiere que haya que gastar, aquí no van a gastar nada. Por favor, suscríbanse. Si quieren oírme otra vez, si no quieren saber más nada de mí, pues no tienen que suscribirse. De todas formas, pueden incluso, si no quieren oírme más, suscribirse también y no hacerle caso al aviso de la campanita cuando yo empiece a transmitir. Así que por favor suscríbanse. Yo quiero también, cuando llegue diciembre, sentir el estímulo y el apoyo de que me están viendo más gente y de que el tiempo que yo me tomo en trabajar buscando los temas y en darles a ustedes la experiencia que me han dado estos 70 y tantos años que tengo, pues me ayuden a enseñarlos un poquito más y a que estemos un poquito más cerca de la libertad de Cuba. Así que eso es todo. Ahora sí me despido.